Profe, antes de empezar, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, ¿Sabe que tengo a mi hermana que se dio la AstraZeneca sí. y le salió como un huevo en el cuello? Ella fue al médico y le dijeron que era una contractura. ¿Puede llegar a ser que sea por la vacuna? Pero ¿en el cuello dónde? ¿A la mitad del cuello? Es del lado izquierdo es todo el cuello y hasta casi el hombro. Si No, sí, usted no, la no, ve de adelante, parece que no, tiene papera. Desde el oído lo tiene. no, sí, es muy probable que sea una contractura. Ah, ok. ¿Es la primera vez que le pasa? Es la primera vez que le pasa. No, no, si es así, tan largo es probable que, o sea, si tanto territorio es el afectado, es muy probable que sea una contractura. Ah, ok. Porque ella cuando se la dio hace fácil, el sábado se la dio. El sábado o el viernes se dio la La vacuna. vacuna. Y bueno, el fin de semana estuvo con fiebre, no con fiebre, pero estuvo con febrícula y estuvo muy cansada. Y el domingo se levantó ya con eso. Y ella Sí, no es no, que siente contractura en la espalda ni nada. Se levantó con se- ese huevo y ayer fue a la clínica y le dijeron que era contractura. ¿y qué le indicaron? ¿Algún relajante? Sí, corticoide Sirve le para inyectaron, todo, sirve inyectables, para sí. todo. Sí, por eso, usted Sí, como estuvo hablando recién de esto, por eso le quería preguntar. Ella no sí. se lo puso igual, porque dice, a ver si iba a ir a buscar otra opinión, porque a ella no le parece como que sea una contractura, sino que para ella dice que es como que siente como que los ganglios se le inflamaron. Sí, pero si es ganglios, es a nivel, por eso te dije, ¿a qué nivel del cuello? Si es ganglionar, hubiera tenido que ser los ganglios de la axila, Ah, ok. porque a ella le pone la medicación en el Ah, brazo, en sí, el en hombro. el Entonces, brazo. si es ganglionar, el problema lo tendría que haber tenido en la axila. Y Ah, de última, si no es en la axila, en la región subclavia, sí. o no Bueno, en el es que cuello. ella, por eso le digo, es que ella lo tiene desde casi el hombro, de donde se la dieron a la vacuna, y le llega hasta casi el oído. Claro, pero no lo tiene en la axila. Y todo lo que Ah, es ok. absorción de hombro pasa primero por axila, antes de llegar a la Ajá, subclavia, y sí. antes de. No, no, y al cuello no llega nada del hombro. Ah, ok, ok. Del Bueno, entonces, hombro se vacía en la subclavia, en la región sí. subclavia, y la subclavia directamente al corazón. Ah, ok, ok. ¿Bien? Bueno, entonces, igual ella me dijo que capaz que se iba a ver Sí, no, para que se otra quede opinión. tranquila, para que se quede tranquila, porque me imagino con todo lo que se habla de las vacunas y Por demás, por eso. ahí siempre hay cierto grado de estrés y temor. Ayer un amigo me preguntó, che, ¿me pongo la AstraZeneca? Sí, bueno, esa Y, le tocó a ella. bueno, me pongo sí, ponete, sí, pero las trombosis venosas que ha habido, pero fueron 3 casos en no sé, en millones. Sí, sí, en Si millones. te va a pasar, te pasa, pero tampoco por eso no ponerse la vacuna, porque hoy en día, y sobre todo en gente joven, los Sí, casos que yo tengo en el hospital, más de la mitad es gente relativamente joven, de 30 y sí. pico, 40 años. Hemos Uh, tenido una paciente de 24, oh, tenemos una paciente de 18. oh, qué locura. Compleja, ¿eh? No, No, no sí. estoy hablando de Bueno, casos complejos. ella se la dio y yo le dije, bueno, se fue, se hizo ver, le dijeron que era la contractura y le mandaron eso. Y ella dice, no, voy a ir a ver otra opinión por las dudas para no darme otro fármaco más. Me dice, yo le digo, bueno, déjame que hablo, le pregunto al profesor a ver qué me dice, qué sé yo, como para tener una idea. Sí, Pero no, sí, igual. ella seguramente vaya a ver otra opinión. No, no, seguramente que vaya, pero es lo más probable que sí sea una contractura, así que también tiene que ver un poco con el estrés y demás, Sí, seguramente. sí. Pero sí, lo más probable es que sea una contractura, pero a Ah, ella le va a hacer bien ir a escuchar otra opinión. tal cual, sí, Así es que, lo que yo sí, le dije, pero si te da más tranquilidad, anda a ver otro que médico. vaya, sí, que Pero vaya, que sí, vaya. si le dicen No lo está mismo, mal. ya no, no creo que no crean eso. Pero bueno, de última que se dé
el medicamento que le dieron como para que baje, porque a ella no le duele, sino que está duro el lugar a donde le salió el huevo ese que ella tiene en el cuello. Y bueno, sí, pero no creo que haya nada que preocuparse. Nada. Ok, bueno, gracias, profe. No, por nada. Bueno, farmacología del paparato respiratorio, porque no es del aparato, es del paparato respiratorio. En general, casi todas las patologías, o por lo menos las más frecuentes que vemos en el tracto respiratorio, son en general enfermedades inflamatorias de las vías respiratorias. El asma, por ejemplo, justamente la respuesta al asma es una respuesta inflamatoria. Y el paciente que es asmático, en general es asmático toda la vida, que tiene exacerbaciones, o sea, hay momentos de su vida en donde su situación de asmático, ¿sí?, le genera más problemas que en el resto del año calendario, pero hay días o hay épocas del año en donde se exacerba y aparecen las crisis asmáticas. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en invierno, en primavera, los que el asma está asociada con el polen y demás. Hay momentos en que se exacerba la enfermedad, el problema, los síntomas. Pero son enfermedades inflamatorias crónicas. Obviamente, si hablamos de árbol respiratorio, son de vías aéreas. ¿Qué pasa? Estas enfermedades inflamatorias están asociadas con hiperreactividad bronquial y obstrucción reversible, porque es reversible el flujo aéreo. Hiperactividad bronquial de la mucosa bronquial. La mucosa bronquial se hace hiperreactiva, más reactiva, reacciona más en esos momentos, ¿no?, de las crisis. Y la mucosa, como cualquier mucosa, cuando está hiperreactiva, secreta más moco. Y eso es uno de los problemas que se genera cuando el paciente entra en una crisis asmática. Esa hiperreactividad bronquial produce, por un lado, más producción de moco. Y por el otro lado, broncoconstricción. Esa broncoconstricción disminuye la luz del bronquio. Si a esa disminución de la luz, esa broncoconstricción, le sumamos hipersecreción, se me tapa todo de moco, está disminuida la luz y encima se me tapa todo de moco, es lo que termina generando ese disconfort, esa falta de aire, ¿no?, que se produce cuando el paciente asmático, ¿sí?, está cursando una crisis. Entonces, esto es lo que sería un bronquio y alvéolos, ¿sí?, previo, ¿sí?, al episodio de la crisis asmática, no de asma, de la crisis asmática. Hay un ingreso y una salida de aire y un intercambio gaseoso prácticamente normal. Acuérdense ustedes que los pulmones, dijimos que tienen dos grupos, lo podemos dividir en dos grandes compartimientos. Un compartimiento que es solamente de flujo aéreo, la parte aérea del pulmón, que es todo lo que es bronquios, bronquiolos, broncofuentes, sería bronquios, broncofuentes, bronquiolos, van achicándose, van dividiéndose, subdividiéndose, hasta llegar a los, ¿sí?, bronquiolos terminales y alvéolos, que solamente por ahí entra aire y sale aire, entra aire y sale aire, y eventualmente moco, es el moco que se produce en la mucosa bronquial. Pero toda esa estructura aérea está rodeada por, ¿sí?, lo que se denomina de manera general parénquima pulmonar, que son todas esas cantidades de células que sostienen el árbol bronquial, lo sostienen. Y ahí vamos a tener básicamente fibras elásticas y colágeno, ¿no? Toda esa estructura parenquimatosa tiene solamente por función, ¿sí?, favorecer la elasticidad del pulmón, pero también sostener todo el circuito aéreo que tiene cada uno de los pulmones. El problema en el asma pasa por ese subgrupo que tiene que ver con el circuito aéreo. ¿Qué pasa en el asma? Dijimos, se produce broncoconstricción, disminuye, ¿sí?, la luz bronquial, y por otro lado, ¿sí?, esa luz bronquial disminuida se llena de moco, porque hay una hiperreactividad, dijimos, de la mucosa bronquial.
Entonces, una vía respiratoria normal, un bronquio normal sería este. Yo estoy viendo, Bien. no sé si me sale a mí, pero me sale, no me sale la diapo, no estoy viendo la diapo, no sé si a todos. No, a mí Pasa tampoco. igual. ¿No están viendo? No. Ajá, pero recién me lo dicen. Sí ¿Ahora? que estaba explicando, ahora sí, pensé que estaba bien. explicando algo. Bien, entonces, en esta enfermedad, en el asma, en lo que hablamos, asma, ¿sí? Entonces, tenemos disminución de la luz del bronquio y aumento de el moco dentro de la luz bronquial. Entonces vamos a tener, esto sería un bronquio normal, donde vamos a tener una luz completamente abierta, ¿sí? Sin moco en exceso, es un corte transversal, ¿no? Acuérdense ustedes que los bronquios, que tienen varias capas de tejidos, dos de esas capas también son musculares, ¿no? Vamos a tener fibras musculares circulares y fibras musculares longitudinales. Si yo hago un corte transversal, voy a tener capas musculares y la última capa interna es la capa mucosa, que es la que produce moco. Esto está rodeado, sobre todo en los bronquios fuentes y en los bronquios principales, está rodeado de cartílago, ¿no? Que serían estas estructuras, cartílago. La contracción de las fibras musculares de los bronquios son los que generan broncoconstricción. Esta sería una situación en donde se produce disminución de la luz, ¿sí? Por broncoconstricción, o sea, hay una estimulación de las fibras musculares que achican la luz, disminuyen la luz, pero por otro lado, en esta luz reducida se produce aumento de la mucosidad, aumento de la producción de moco. Por lo tanto, el ingreso y sobre todo el egreso del aire que tiene que circular por esas regiones está disminuido. El asma está relacionado con sustancias, ¿no? que producen reacciones, ¿sí? Y esas reacciones se traducen como un proceso inflamatorio y alergia, ¿no? Los mediadores químicos que los mediadores, sustancias que están relacionadas con este proceso inflamatorio y de alergia son histamina, leucotrienos, prostaglandinas, otra vez acá. Todas estas naturalmente existen en el cuerpo humano, en la circulación, pero hay ciertas células que están relacionadas con la respuesta inflamatoria que comienzan a segregar, a secretar, a producir más cantidad de estos mediadores químicos. De ahí que se exacerba, ¿sí?, el proceso inflamatorio, ¿sí?, derivado de la respuesta inflamatoria del asma, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al libro de fisiología y leen, buscan células cebadas, con C, células cebadas, las células cebadas, cuando son estimuladas, producen una cantidad de mediadores relacionados con la respuesta inflamatoria del asma. La histamina, por ejemplo, la célula cebada, cuando es estimulada, produce una gran cantidad de histamina. Entonces, cuando este mediador químico es secretado a nivel local en una cantidad importante, bueno, es un mediador químico de la respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que va a acontecer luego de que esto es producido y largado en el medio? Y bueno, la respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria genera broncoconstricción, dijimos, y aumento del moco. ¿Cuáles son las tres características del asma? Inflamación, secreciones y broncoconstricción. Respuesta inflamatoria, aumento del moco y broncoconstricción. Generalmente el proceso, una crisis asmática, el asma está asociada con disparadores. Esos disparadores se denominan alérgenos. En general los alérgenos son sustancias capaces de desencadenar reacciones alérgicas. Y el asma tiene mucha relación con respuestas alérgicas. Estos alérgenos que pueden desencadenar una crisis asmática puede ser polen, pelos de animales, ¿sí? Sobre el pelo en sí no, sino que los pelos de los animales tienen ácaros,
Son los ácaros los que terminan que están en el pelo de los animales, perros y gatos, los que terminan desencadenando, ¿sí?, la respuesta a la alergia, a la respuesta inflamatoria. Los ácaros propiamente dicho, que están por ahí en la tierra, en el polvo, en, no sé, en las mesas, muebles y demás, o en el polvo que uno respira, en el aire ambiente. También pueden ser alérgenos a algunos fármacos, sobre todo antibióticos o aspirina, y también pueden funcionar como alérgenos, ¿no?, picaduras de insectos, que en general dan reacciones locales, aunque algunas pueden ser reacciones sistémicas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del asma? Tos. ¿Por qué? Por hiperproducción de moco. Pero como ese moco está de más, el cuerpo humano trata de deshacerse de ese moco. ¿Cómo? Que tosiendo. Sibilancias, que son esos chillidos que suelen producirse por la broncoconstricción cuando el aire sale, no cuando entra, cuando sale. Cuando sale, cuesta de que entre el aire, pero entra. El problema, porque es movimiento por ahí que se puede hacer activo. O sea, si yo tengo dificultad para que entre aire, hago un esfuerzo consciente y entra el aire. Entonces, eso que era pasivo se convierte ahora activo, pero el proceso de sacar el aire es totalmente pasivo. Entonces, como le cuesta salir, esa dificultad se traduce, entre otros, con un sonido característico que es ese sonido como si fuera un silbato, ¿no?, que se denomina sibilancia. Dificultad respiratoria, disnea, que es dificultad respiratoria, el paciente tiene dificultad para respirar, tanto en la inspiración como para la expiración. Y suele, si esto tarda un tiempo, ¿no?, como hay un esfuerzo en la mecánica respiratoria, se traduce como opresión torácica. Dolor en el pecho que en general es desencadenado por todo ese esfuerzo muscular que hace el paciente cuando está cursando la crisis. Las manifestaciones clínicas suelen ser inespecíficas, son intermitentes, van y vienen, de intensidad variable, de acuerdo al tipo de crisis y a la persona que esté cursando la crisis, y desencadenado por, como vimos, varios factores. ¿Cuáles son los medicamentos? ¿Cuál es la estrategia terapéutica? Un paciente que está cursando una crisis asmática, medidas no farmacológicas, que ahí va a estar el ejercicio, la buena hidratación, ¿no?, y medidas farmacológicas. Dentro de las medidas farmacológicas vamos a tener varias opciones como estrategia terapéutica farmacológica, fármaco, de las cuales nos vamos a quedar con 3. Son agonistas beta 2, esto ya venimos hablando hace un tiempo, los agonistas beta 2, corticoides y oxígeno, ¿no? Son medicamentos denominados esenciales, ¿no?, como terapia, como estrategia terapéutica en los pacientes con asma, sobre todo en las crisis, ¿no? Pero también vamos a tener otros grupos farmacológicos, por ahí un poco menos usados, aunque por ahí ya no tanto, ¿no?, que son los anticolinérgicos, modificadores de leucotrienos que disminuyen la producción o la respuesta a los leucotrienos, que son los desencadenantes también de las respuestas inflamatorias, las antinas, que es otro grupo, ahí está la teofilina, las cromonas, casi no se usan, y los anticuerpos monoclonales anti-inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es la que está directamente relacionada con la producción de respuestas inflamatorias. El tema es que los anticuerpos monoclonales salen fortunas, ¿no? Y las obras sociales, muchas no las cubren, salen fortunas. Pero con estos 3 primeros, agonistas beta 2, corticoides y oxígeno, más que suficiente para poder tratar una crisis asmática. Agonistas beta 2, tenemos, produce dilatación de los bronquios, son broncodilatadores, y evita o disminuye la producción de la liberación de los mediadores químicos que están relacionados con la aparición de la respuesta inflamatoria. Entonces tienen broncodilatación y disminución de la producción de mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Vamos a tener 2 clases de agonistas beta. Vamos a tener los de acción corta y los de acción larga. Acción corta, el salbutamol. Acción larga, el salmeterol.
¿Sí? El salbutamol, como vamos a ver, me parece acá, ¿sí? Se utiliza, salbutamol de acción corta, ¿sí? Se utiliza como un controlador de la crisis. Perdón, como un rescatador de la crisis. Es el paciente que en este momento está en crisis y necesita, entre otros, una bolsa beta 2. Es acción inmediata. Acción inmediata. En cambio, los controladores son los que previenen la crisis. Entonces vamos a tener beta 2 de acción corta y acción larga. Acción corta, salbutamol, la terbatulina y el fenoterol. Acuérdense del salbutamol, el resto no me interesa. ¿Sí? Salbutamol. Beta 2 de acción corta, salbutamol. Beta 2 de acción larga, salmeterol. ¿Sí? No quiero ni que se acuerden del formoterol. Entonces, acción corta, salbutamol, acción larga, salmeterol. El de acción corta, salbutamol, casi es inmediata la acción terapéutica. La duración puede durar hasta 3 horas, 6 horas como que demasiado, pero hasta 3 horas es la duración del efecto terapéutico. Se utiliza de rescate y a demanda, o sea, se puede usar con cierta frecuencia, pero ahora vamos a ver los efectos adversos que produce. Pueden venir en preparados, o sea, preparados, que no solamente viene el salbutamol, sino viene el salbutamol más otra sustancia, que en general es el hipatropio. ¿Sí? Pueden venir preparados a dosis fija de salbutamol con hipatropio. El hipatropio está acá, es un anticolinérgico. Es un agonista de la acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa con el salbutamol más el hipatropio? ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije el beta 2, los simpáticos miméticos, son los aceleradores del sistema nervioso simpático? ¿Sí? Entonces el beta 2, el agonista beta 2, produce a nivel del corazón, aumenta la frecuencia cardíaca, pero a nivel de los bronquios, broncodilatación. Broncodilatación. Y el hipatropio es un agonista de la acetilcolina. Entonces, si el salbutamol pretende broncodilatar, va a estar frenado por la acetilcolina, que no lo va a dejar dilatar. Por lo menos no lo va a dejar dilatar cómodamente. Entonces hay que suprimir la acetilcolina. ¿Con qué suprimimos la acetilcolina? El efecto de la acetilcolina con el hipatropio, que es un agonista de la acetilcolina. Entonces voy a dejar que el salbutamol broncodilate y saco el freno de la acetilcolina con el hipatropio. Interacciones farmacológicas, ¿sí? Con beta bloqueantes, como el propanolol. Profe, disculpe, sí. ¿no podría repetir otra vez? O sea, el salbutamol lo que va a hacer es el broncodilatar. Sí, ¿no? Entonces, y la acetilcolina, los colinérgicos son las sustancias que tienen como mediador la acetilcolina. Se la produce el cuerpo. Entonces, cuando el médico le da salbutamol a un paciente en crisis, ¿sí? El salbutamol se lo prescribe con la intención de broncodilatar. ¿Sí? A veces esa broncodilatación es dificultosa porque está puesto el freno de la acetilcolina. Entonces el médico dice, bueno, vamos a usar salbutamol, que va a permitir la broncodilatación, y vamos a administrar hipatropio para inhibir el efecto de la acetilcolina. Saco la acetilcolina de ahí. Entonces dejo al salbutamol actuar solito. ¿Se entiende? Bien. El hipatropio inhibe si no tendría el efecto, claro. El efecto de la acetilcolina. Entonces la estoy sacando, ya no me estás poniendo el pedal del freno a la acetilcolina. Ya con el antagonista, el hipatropio, la saqué de en medio. Ahora todo el efecto va a ser el salbutamol, que tiene todo el espacio para broncodilatar sin problema. Okay. En general, no se usa salbutamol solo. Entonces se usa salbutamol y hipatropio. Si no se usa la mezcla, porque ahí vienen gotitas para hacer, por ejemplo, las nebulizaciones, ¿sí? O los PAF, ¿no? Solos, también vienen las gotitas que vienen combinadas, o los PAF que vienen combinados. Entonces, se hacen con un solo PAF o un solo ciclo de nebulización, se hacen ambas cosas. Si viene separado,
en general se usa una nebulización o un PAF de salbutamol, uno de ipratropio, uno de salbutamol y ipratropio. Entonces se va alternando, ¿no? Y la respuesta es casi inmediata. Dijimos interacciones farmacológicas con beta-bloqueantes, propanolol, o sea que vamos a tener por ahí algún problema, y antidepresivos. Lo importante es que tanto el salbutamol como el salmeterol son seguros en el embarazo. Aunque es salmeterol, que es de acción larga, hay menos experiencia en embarazo. Pero lo que más se usa es el salbutamol, porque en general el paciente, el asmático lo tiene en su casa, o PAF o nebulizaciones, salbutamol, ¿no? El salmeterol, por ahí algunos lo tienen como profilaxis, o utilizan algún otro medicamento en comprimidos como profilaxis. Salmeterol, acción larga, dijimos, tarda un poco más en hacer efecto, pero su duración es lejos mucho más importante, hasta 24 horas. Por eso se usa como profilaxis, como prevención. Se puede administrar 1 y hasta 2 veces por día. También viene preparados a dosis fija de salmeterol y fluticasona, corticoide, ¿se acuerdan? O formeterol y budesonide, corticoide. Entonces, por un lado, broncodilata y por otro lado, disminuye la producción de moco. Cumple los dos objetivos. Pero el salmeterol, bueno, hay menor experiencia en el embarazo. ¿Cuáles son los efectos adversos? Un poco ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de cardio. Los efectos adversos de los agonistas beta-2. El primero es a nivel cardíaco, taquicardia. Taquicardia. Que tal vez es lo más importante, sobre todo si el paciente es cardíaco, ¿no? Hay que usarlo con mucho cuidado, ¿sí? Es otra situación en donde previo al uso de agonistas beta-2, ¿sí? Hay que tomar la frecuencia cardíaca para tener más o menos un basal, una idea de cuánto comienza, para ver hasta cuánto permitimos que aumente la frecuencia cardíaca. Entonces, temblor, taquicardia, palpitaciones, puede haber irritabilidad, cambia el humor del paciente, ¿sí? U otras manifestaciones de excitación del sistema nervioso central. Y sí, lo que va a haber, si hay un uso continuo, y esto ya lo saben ustedes, hipopotasemia, otra vez, ¿no? Beta-2, hipopotasemia, ¿no? La hipopotasemia aparece cuando hay un uso continuo de beta-2. Un uso continuo de beta-2, hipopotasemia. El que más frecuentemente, o los que más frecuentemente aparecen es taquicardia y temblor. La dosificación por inhalador, ¿no? Adultos 2 PAF por aplicación. No son 2 PAF y la aerocámara, no, es un PAF, respiro 10 segundos con la aerocámara, otro PAF, respiro otro 10 segundos. No son los 2 PAF juntos, ¿no? 2 PAF por aplicación, hasta 3 aplicaciones cada 20 minutos en las crisis, y soluciones para nebulizar que vienen en gotas, ¿sí? Hasta 30 gotas. Nosotros usamos en general para adultos 20. 30 muy difícil, usamos hasta 20 y por ahí repetimos seguido las nebulizaciones. Diluidos en el nebulizador con 2 o 3 mililitros de solución fisiológica, y en niños, ¿sí? Hasta 2,5 miligramos por nebulización. Pero bueno, adultos, para no se olviden, 20 gotas por nebulización, que se puede repetir, ¿no? Hasta 3 nebulizaciones por hora la primera hora, pero no podemos estar haciendo cada 20 minutos mucho tiempo porque la frecuencia cardíaca se va a disparar y el temblor también. Recuerden ustedes que el paciente por ahí no lo sabe o no lo dice, y es un paciente cardíaco, y si es un paciente cardíaco que tiene medicación para enlentecer la frecuencia cardíaca por su problema cardíaco, termina teniendo una taquicardia importante sostenida por mucho tiempo, y por allí ese desequilibrio de oxígeno entre demanda y oferta termina el paciente con una angina de pecho. Bien. Los corticoides, que pueden ser inhalatorios, budesonide, fluticasona, beclometasona se usa bastante poco, así que acuérdense, no se olviden, budesonide y fluticasona. Inhalatorio. Orales, la prednisona o la metilprednisolona,
intravenosos la hidrocortisona, lo hemos visto hace un ratito. La acción farmacológica de los corticoides disminuyen la respuesta inflamatoria, antiinflamatorio, disminuyen la frecuencia e intensidad de la crisis asmática, disminuyen la demanda de agonistas beta 2 y disminuyen la mortalidad. Vamos a tener diferentes presentaciones farmacéuticas, así que la utilidad o las vías de administración van a ser variadas. En la emergencia, ¿no? Hay un paciente que viene con una crisis asmática muy importante y viene azul, porque no le entra ni una gota de aire, usamos la vía endovenosa y junto con la vía endovenosa usamos la inhalación. Prácticamente ambas cosas al mismo tiempo. Budesonide, ¿sí? La dosis baja de 200 a 400 microgramos por día, mediana 400-800 y alta 800, eso es fácil de recordar. Son inhalatorios o por vía oral. Budesonide si viene vía oral también, pero en general se usa por inhalación. Fluticasona, también dosis baja de 100 a 250, mediana 250 a 500, alta mayor a 500, solamente por vía inhalatoria. Y la clometazonas no, ni se los digo, no me interesa. Efectos adversos, y eso sí es importante, de los corticoides administrados por vía inhalatoria, o sea, los que entran por la vía aérea superior. Puede causar, su frecuente uso, disfonía. Hay una alteración de las cuerdas vocales, disfonía. Pero también, y tal vez lo más común en las pacientes que lo usan muy seguido, los corticoides inhalados, es la presencia de micosis orofaringea, candidiasis, la presencia de hongos en la cavidad bucal y en el tracto respiratorio alto, ¿no? Disfonía y candidiasis orofaringea. Puede haber también tos o irritación faríngea. Lo que se recomienda, si el paciente utiliza de manera regular corticoides en nebulizaciones o por PAF, ¿sí? Luego de cada ciclo de aspiración, un enjuague bucal, para sacar los restos de corticoides que puedan haber quedado en la mucosa oral, que son los que terminan produciendo, ¿sí? Inmunosupresión local y la presencia de crecimiento de hongos en la boca. En embarazo y lactancia, el asma mal controlada causa retraso del crecimiento intrauterino del feto. Así que no es poca cosa. Entonces, si una mujer embarazada es asmática, un buen control de su asma va a permitir que ese chico, ese feto, esa chica, ese feto, crezca de manera normal en ese útero. Si tiene continuas crisis asmáticas y está maltratada porque no toma la medicación, no habla al médico, hace lo que quiere, es muy probable que se produzca un aborto como consecuencia de esa asma maltratada durante el embarazo, o que nazca un chico de término inclusive, ¿sí? Con retraso en el crecimiento, o sea, pequeño en cuanto a tamaño y bajo peso. Ambas cosas van a traer problemas posteriores a esa criatura. Entonces, son fármacos seguros también, igual que el beta 2, son fármacos seguros en el embarazo y la lactancia. Recomendaciones, bueno, ya saben ustedes cómo usar los medicamentos por vía respiratoria, eso ya lo vimos. Anticolinérgicos, y acá tenemos el bromuro y ipatropio, que es el otro grupo. O sea, los principales dijimos, oxígeno, beta 2, corticoides. Después aparece como cuarto grupo, pero muy cerquita, porque también se usa, y se usa mucho, los anticolinérgicos. Acción farmacológica antagonista al receptor muscarínico 3 de acetilcolina. Entonces, como es un antagonista de la acetilcolina, llega el bromuro y ipatropio y se acopla al receptor de acetilcolina. Por lo tanto, puede haber mucha acetilcolina dando vueltas, no se va a acoplar con su receptor y no se va a producir el efecto colinérgico de las... Sí. Ah, son las 12, perdón. Lo dejamos acá. Sí, lo dejamos acá. Terminamos con colinérgico, disminuye la secreción de moco y produce la dilatación del bronco, no porque produzca broncodilatación,
sino porque permite que el beta 2 produzca broncodilatación. También vamos a tener acción corta y acción prolongada. Acción corta, bromuro hipotropio, acción larga, bromuro etiotropio. Lo dejamos ahí, creo que nos faltan un par nada más de